La segunda etapa, que es la que llamamos la lectura literal del texto o de las líneas, es una etapa básica que se debe trabajar con los estudiantes, ya que esto les permitirá luego extrapolar sus aprendizajes a otros niveles superiores de lectura y además les sirve de base para lograr una comprensión más óptima. Esta etapa involucra la lectura y la comprensión de lo que dice el texto. Tiene que ver con el reconocimiento de lo explícito en el texto, de lo denotado en el texto. Básicamente, digamos, se relaciona con recordar información, comprender, por ejemplo, el argumento de la historia, reconocer la progresión temática de la misma, entre otras cosas. Este es el nivel de la decodificación y de la comprensión del sentido literal del texto. Además de la decodificación, en este nivel se trabaja con esa comprensión de lo que se lee. Comprender el significado del texto implica el reconocimiento de los valores lingüísticos, la microselección de ideas y detalles, por ejemplo, la realización de inferencias literales, la macroselección de la organización de las ideas, entre otros procesos que son los que ustedes ya vieron de la mano de Erwin. Se espera, digamos, en esta etapa que el lector comprenda el sentido del texto y que por medio de las actividades propuestas pueda recordar y explicar eso que leyó y que aparece en el texto explícitamente. La información con la que se trabaja en este estadio se encuentra siempre en el texto, literalmente o explícitamente, de manera denotada. Bien, entonces, ¿qué es lo que nos interesa a nosotros saber? ¿Qué dice el texto de manera manifiesta y cómo decodificar lo que dice el texto? Los ejes de trabajo que generalmente se proponen para este estadio es el trabajo con el argumento de la historia, si fuese un cuento, una novela. Entonces aquí en este estadio se responderían las preguntas básicas del qué, quién, cuándo, dónde, que tienen que ver con la decodificación del argumento de ese cuento o de ese texto literario. Se propone la identificación de detalles, la secuenciación de sucesos, los significados explícitos de palabras, de oraciones o de pasajes del texto y se realizan básicamente preguntas de bajo orden, que son aquellas, digamos, que pueden identificarse claramente en el texto. Continuando con la secuencia de Vivir para contarla de García Márquez, aquí les he pegado algunas actividades que identifiqué en esta secuencia que tienen que ver con la lectura literal de las líneas. En el primero de estas actividades se le pide al estudiante que numere del 1 al 6 en el primer recuadro para ordenar cronológicamente los siguientes hechos que menciona el texto de García Márquez. Y luego tienen otras consignas para resolver. Pero básicamente lo que se les está pidiendo aquí a los estudiantes es que recuerden el orden en que se dieron los sucesos, que decodifiquen esa sucesión de hechos básicamente. Y luego se les pide que subrayen las expresiones temporales que les hayan ayudado a ordenar los hechos, qué tiempos verbales se utilizan para introducirlos. Y aquí básicamente se les está pidiendo a los estudiantes que identifiquen ciertos marcadores, ciertas expresiones lingüísticas que los hayan ayudado a ellos a, a resolver la primera actividad y que estén manifiestos en el texto, es decir, ellos tienen que poder subrayarlos. No se está pidiendo aquí que realicen otro tipo de inferencias, sino que identifiquen lo que está explícito en el texto y lo que ellos pueden encontrar allí de manera literal.
La tercera etapa, que es la lectura entre líneas, apunta a la construcción de ciertos significados que no aparecen de manera explícita o de manera obvia en el texto. Consiste en establecer relaciones entre las partes del texto para inferir información, conclusiones o aspectos que no están escritos. Este nivel es de especial importancia porque quien lee más allá del texto, quien puede inferir lo que dice el texto, completa el texto con el ejercicio de su pensamiento. Además de los significados manifiestos de un texto, se pueden encontrar esas lagunas de indeterminación, esos espacios en blanco que mencionamos en el texto, es decir, que contiene ciertas incógnitas que deben ser resueltas por el lector. El lector descubre significados escondidos y los interpreta utilizando pistas del texto y su propio conocimiento previo y su experiencia. Estos significados contribuyen a una comprensión más completa del texto, más integral. Inclusive se puede llegar a obtener la intencionalidad del autor. A través de la interpretación se atribuye también una valoración personal a lo expuesto en el texto. Se involucra procesos mentales de orden superior por parte del lector, que son aquellos como el análisis, la síntesis, la evaluación, la integración, la activación de predicciones, de imágenes mentales, y por lo tanto, interpretar es una actividad mucho más compleja que implica ir más allá de la apariencia formal del texto para ponerla en combinación con la opinión personal, con la valoración personal. Es solo a través de la interpretación que es posible llegar a la integración en el ámbito cultural. Esta etapa es muy importante en este enfoque, en este modelo didáctico, ya que el objetivo último de la educación literaria es la interpretación. Solo a través de esta interpretación es posible ir más allá de la función meramente comunicativa de la literatura y se logra abrazar la función simbolizadora de la literatura. Es por ello que nosotros debemos preguntarnos entonces inicialmente, ¿qué intenta decirnos este texto? ¿Y cómo podemos discutir eso que este texto nos intenta decir, nos intenta comunicar? Entonces, nuestro foco de trabajo va a consistir en tratar de enseñar a nuestros estudiantes a predecir resultados, a deducir enseñanzas y mensajes, a proponer ideas, a recomponer un texto variando los elementos y es entonces en este proceso en el que vamos a estar implementando los procesos mentales de orden superior que ya mencionamos, que aquí tienen algunos ejemplos. También se implementan aquí las preguntas de alto orden, que son aquellas que orientan a los estudiantes a buscar las pistas del texto. Por ejemplo, qué representa o qué simboliza o qué sugiere tal elemento, a qué hace referencia esta metáfora y así sucesivamente. Entonces aquí ahora vamos a ver algunos ejemplos. Seguimos aquí con el ejemplo de García Márquez y aquí se pudieron identificar estas actividades como parte del tercer nivel lectura entre líneas, que se lee así. Lean el siguiente epígrafe que García Márquez escribió para vivir para contarla. La vida no es la que uno vivió, sino la que uno recuerda y cómo la recuerda para contarla. Y luego, en base a este epígrafe, los alumnos tienen que responder estas preguntas. ¿Consideran que es posible que una persona recuerde toda su vida con exactitud? Em, Luego les piden que relean los textos autobiográficos y la pregunta es, ¿hay alguna parte que les despierte dudas sobre su veracidad? ¿Por qué? Bien, aquí como nosotros podemos ver, se le está pidiendo al alumno que interprete en base al epígrafe lo que considera, digamos, posible.
Entonces se está trabajando, digamos, con la evaluación y la extrapolación del contenido del texto. Se le está pidiendo al estudiante que evalúe las posibilidades, ya sea si hay alguna parte que le generó dudas. Esto no está en el texto de manera literal. Hay marcadores que nos van a indicar si están presentes o no, pero se está pidiendo al alumno que trabaje con otras habilidades. La cuarta etapa, cuando el lector va más allá de las líneas del texto, es una etapa muy valiosa, ya que el lector logra apropiarse de ese texto, em, evaluar el impacto que eso ha tenido en su vida. Entonces, en esta etapa, luego de haber anticipado lo que dice el texto, luego de haber hecho una comprensión literal del texto y de haber elaborado e interpretado el significado de ese texto en los estadios anteriores, lo que hace el lector ahora es usar esos nuevos significados para resignificarlos y reutilizarlos en otros contextos. El lector entonces trae evidencia desde su propio intertexto y establece nuevas conexiones entre el libro que ha leído y la cultura en la que vive. El lector gana nuevas aportaciones que amplifican sus valores, sus creencias, su ideología y su concepción del mundo e integra esos nuevos significados a su propia concepción del mundo. Esta etapa implica la aplicación e integración de esos nuevos significados. Entonces, el lector necesita pensar ahora cómo adecuar y cómo unir el texto con todo aquello que ya sabe del mundo en que vive. Las preguntas entonces que nos interesan aquí son: ¿de qué manera importa lo que dice el texto en mi propio contexto? ¿Cómo utilizar el contenido de ese texto? ¿Cómo resignificarlo? Leer más allá de las líneas implica entonces apreciar y comprender la literatura como artefacto de pervivencia e implicación cultural. Entonces, para ello, lo que nosotros proponemos como foco de trabajo es que se logre un establecimiento de conexiones entre el texto y el lector y entre el texto y el mundo. Cuando nos focalizamos en las conexiones texto-lector, vemos cómo ese contenido o esos nuevos significados que el texto les trajo, cómo afectaron en sus percepciones, en sus conceptos del mundo, en sus experiencias como lectores. Y cuando hablamos de conexiones texto-mundo, hablamos de implicancias que tienen que ver con los significados universales que se discuten en el texto literario. Luego vemos cómo esa aplicación de elementos se puede realizar en nuevos contextos o en contextos personales, cómo se pueden transformar, proyectar y reutilizar. Ahora vamos a ver también algunos ejemplos. Les quería aclarar, sí, una cosita de que aquí estamos de nuevo fuera del texto. A veces se confunde esta etapa con la anterior, que es la de la lectura entre líneas, porque aquí, digamos, también se involucran a veces preguntas de alto orden, pero la diferencia está en que ya dejamos el texto de lado, ya dejamos de interpretar y de pensar en expresiones que encontramos, por ejemplo, en el texto literario, nos vamos del texto y nos quedamos con ese contenido, con esas ideas, con el mensaje, y eso es lo que retrabajamos. La actividad que se encontró en relación a la secuencia de García Márquez se lee de la siguiente manera. Se les pide a los estudiantes que en sus casas escriban una entrada de diario íntimo en una hoja aparte, registren lo que vivieron durante el día y anoten algunos de sus pensamientos. Luego, tendrían que hacer una puesta en común, si es para aquellos que quieren hacerlo, respondiendo:
qué hechos contó cada uno, qué impresiones se manifestaron, cómo se sintieron al escribir el diario íntimo, les gustó, lo harían de nuevo. Entonces, como ustedes pueden ver, em, ya el texto de García Márquez se ha dejado de lado, no se está trabajando ya con el contenido del mismo de manera directa, pero se ha tomado algún elemento del mismo para reutilizarlo en la propia vida. En este caso, se ha continuado trabajando con lo que sería el género. Se ha pedido al estudiante que establezca conexiones entre el tipo de texto y sus propias experiencias a través de la escritura de, digamos, de ese diario íntimo a modo de autobiografía o algo similar a lo que ellos pudieron encontrar en ese texto de García Márquez hablando de sí mismo. Entonces, se les ha hecho de algún modo, se les ha pedido que resignifiquen características del género y las proyecten en su propia vida para luego pensar cómo se sintieron o, o analizar el impacto que ese ejercicio tuvo en su propia experiencia. Em, este es un buen ejemplo, digamos, del cuarto nivel para aclararles entonces que ya se dejó el texto atrás y se continúa trabajando con las temáticas que se abordaron, pero ya por fuera del texto.